Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Como dijo Katia, mi nombre es Jonathan Cárcamo Gómez. Soy profesor diferencial, tengo una mención de eficiencia mental, también soy psicopedagogo primeramente, y actualmente trabajo en la academia superior, por así decirlo. Estuve harto tiempo en educación pública también. Soy coordinador e-learning del IP y CFT Santo Tomás Punta Arenas. La verdad es que este espacio como de pandemia y de la digitalización de la educación, y lo escuchaba atentamente a los relatores, por este mismo trabajo que desempeño hace ya por lo menos 4 años, no me tomó tan de sorpresa. ¿Sí? Yo trabajo administrando Moodle, haciendo capacitaciones a los docentes y profesores de la institución en el uso de estas herramientas tecnológicas y también en cómo ir mejorando el proceso. La verdad es que obviamente es mi casa de estudio, y como académico puedo decir que Santo Tomás está como súper bien posicionado a nivel nacional frente a esto, ¿sí? Hago hartas cositas más, tengo una agencia de comunicaciones también, muy relacionado con las redes sociales, y también soy voluntario de la Asociación de Guía Scout de Chile hace muchos años. Así que también hago otro tipo de relatoría. La verdad es que hoy día quise venir a este espacio de trabajo colaborativo porque creo mucho en la colaboración, y en ese aspecto también obviamente no voy a estar como ajeno. Entonces, uno de los temas que a mí más me preocupaban y me preocupó para la gente que no es de Punta Arenas desde el inicio de la pandemia, fue un comentario desafortunado que tuvo una de las autoridades políticas, en específico el Ceremi de Educación, donde decía que dentro de los programas de integración escolar no se estaba haciendo nada, ¿sí? Yo trabajé mucho tiempo en programa de integración, y la verdad es que una de las cosas que me puse a investigar y a poder conversar con distintos profesores y profesionales del área es que sí, efectivamente se estaban haciendo muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo diversificamos la enseñanza en este espacio de pandemia? Entendiendo que todos nuestros niños y niñas, dentro de sus capacidades, también tenemos algunos que tienen necesidades educativas especiales, pero ojo que la pandemia se transformó en una necesidad educativa especial de manera completa y de manera compleja, tanto para los estudiantes como para nosotros que desempeñamos las clases. E incluso algunas eran necesidades educativas especiales desde el punto de vista de la estructura, ¿cierto? Hemos hablado que muchos no tienen conexión, muchos no tienen conectividad. Entonces, en ese punto, es importante que entendamos que la diversificación de la enseñanza constituye una oportunidad, ¿sí? Que es tanto para nosotros como profesores como para los estudiantes. Y pues ahí está en el texto que en sí hace que vayamos construyendo una nueva cultura escolar. Esta es la oportunidad de generar esta nueva estructura y cultura escolar como tal. Entonces, ahí sí. Entonces, ¿cómo se construye esto? Ahí puse algunos conceptos que en sí nos acompañan y nos aportan ciertos tipos de cosas que podemos concadenar, ¿sí? Primero es que tener súper claro que la diversidad es un factor importante y sigue estando presente de manera sincrónica, de manera asincrónica, como lo mencionaba nuestra primera relatora, y hay que tratar de entender esa diversidad, ¿cierto? Tenemos que lograr aprendizajes variados, tenemos que estar conscientes de cómo hacemos inclusión en este espacio de pedagogía digital, por así decirlo, cómo somos inclusivos. Y esa inclusión tiene relación con las herramientas que han mostrado los relatores, que se mostraron en el primer taller, donde quizás todos y todas nuestros niños y niñas no van a poder generar un aprendizaje por una sola vía, sino que van a necesitar de manera constante cosas que lo complementen. La sala de clase se transforma, ¿cierto?, al espacio y la habitabilidad en la casa, donde no todos tenemos el espacio como destinado y efectivo para poder hacer las clases, ¿cierto? Y todos sabemos que en la casa tenemos una infinidad de distracciones que nos pudiesen sacar un poco del foco. Y tomándome del tema del foco, es importante entender el proceso del estudiante, ¿sí? Tenemos que entender que tiene que ser un proceso de enseñanza flexible, donde quizás lo riguroso o a veces lo extensivo de esta disciplina, cierto docente, no la podemos aplicar, sino que tenemos que ser mucho más flexibles y entender. A veces nos cuesta cambiar nuestra forma, lo digo yo, por ejemplo, soy un profe que, si le preguntan a mi estudiante en la U, soy bastante exigente y todo el tema, pero me ha tocado flexibilizarme y entender todas las situaciones para poder crear aprendizaje efectivo y sobre todo significativo. No tenemos política pública, la menciono ahí, tenemos una política pública que sostiene lo normal, ¿cierto? Esta palabra que sale de manera tan constante y de manera tan
tan recurrente en los medios de televisión, en las noticias, de la normalidad. No teníamos normalidad, nos pilló una pandemia donde no teníamos tampoco una estructura digital firme a nivel de Ministerio de Educación, ni siquiera los establecimientos educacionales privados la tenían. Entonces es súper importante que entendamos que las políticas públicas después de esto van a tener que cambiar y van a tener que modificarse, ¿sí? No vamos a estar exentos a que existan otros brotes, o de hecho desde el estallido social se puso a prueba la política pública en torno a la digitalización como de la enseñanza. El contexto también hay que tenerlo claro, y hay que tener súper claro cuál es la cultura escolar que queremos empujar desde nuestra cátedra, desde nuestra capacidad como docente, como relator o como profesional del área de educación. ¿Qué cultura queremos impulsar? ¿Qué sustento tenemos? Para los que no lo conocen, hay un sustento que se llama el Decreto 83 del año 2015, que empuja después en lo que es la ley de inclusión. Quienes hayan leído la ley de inclusión, o bueno, bien, los invito a leerla también, empuja a que la comunidad educativa se convierta en una comunidad educativa, ¿sí? Y eso lo toma en base desde la planificación curricular que tenga cada establecimiento en sí, o perdón, cada corporación o cada segmento de educación subvencionada o privada, empuja a que cambie esa cultura. ¿Sí? El decreto 83 habla en sí de cómo se diversifica. Y voy a mostrarle algunos extractos, dadas tareas y pegas específicas para los equipos directivos y los docentes. Eh, lo que más se enfoca y lo que más abandonan los establecimientos educacionales o las corporaciones o los colegios incluso particulares es abandonan un poco las planificaciones curriculares, ¿sí? Tenemos hoy día muchos profesores, muchas profesoras que tienen una intencionalidad gigante en torno a las modificaciones curriculares, ¿cierto? Tienen innovación, tienen didáctica, pero siempre hay un freno, siempre hay una puerta que te dice, oye, hay que esperar esto, hay que hacer estas cosas. Entonces, una de las cosas importantes es que hoy día tenemos el espacio para recoger todas estas experiencias y poder sumarlas en un gran constructo para hacer ciertas modificaciones, sobre todo en el currículum. Un currículum nacional que es complejo, que es extenso, para quienes lo conocen, ¿cierto? Que a veces está un poco desfasado en ciertos niveles y está un poco abultado en otra relación. Disculpe que sí soy un poco crítico, pero hay algunos que me conocen, saben que trabajo mucho en este tema como de la asesoría técnica, y me interesa que todos igual, ojalá podamos tener como una visión crítica de este espacio. A los docentes en sí y profesionales de la educación es importante que puedan tener claro cuál es la trayectoria estudiantil a quienes están haciéndole clase, y sobre todo cómo innovamos en el proceso, ¿sí? De la práctica de la docencia. Y a los estudiantes lo que tenemos que ofrecer a través de esta misma diversificación es una mayor oportunidad de participación, el acceso al aprendizaje y una escuela multicultural y diversa. A mí me encanta el tema multicultural porque es así como nos enriquecemos. Y cuando damos acceso, es lo que mencionó nuestro relator anterior, ¿cierto? Nuestra primera relatora, es que estamos dando acceso por diversas formas al aprendizaje, y que eso también es súper importante. Eh, los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, que en este espacio yo sé, por lo menos de experiencia propia, de mis ex colegas o compañeros de trabajo, que efectivamente se está haciendo lo imposible para poder darle acceso a su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es que ellos puedan participar y puedan progresar en los procesos y tener súper claros cuáles son sus objetivos de aprendizaje. Adecuar curricularmente en el espacio digital es súper complejo, porque ni siquiera tenemos o tuvimos como claridad de cómo comenzar una práctica docente digital. Entonces, ¿cómo la adapto para mi muchacho o muchacha que tiene una condición de autismo? O imagínense nuestros niños y niñas que tienen una hiperactividad, ¿cierto? Un déficit de atención con hiperactividad, que va a ser súper complejo que asocien al computador o cualquier dispositivo electrónico como un dispositivo de trabajo, siendo que ellos lo tienen asociado mentalmente e incluso hasta fisiológicamente, por así decirlo, como un dispositivo de entretenimiento, de dispersión. Entonces, para muchos el computador, el teléfono, la tablet es un dispositivo de entretenimiento y no de trabajo ni estudio. Por eso tenemos muchos que no se conectan, no les cuesta hacer las cosas. Ahí hay como algunas pequeñas respuestas a eso. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo hemos visto? Es súper importante que cambiamos nuestra forma de enseñar y aprender, ¿cierto?
Cuando Miss Pauli hacía la acepción o el pensamiento de que si alguno se había pensado o se había visto o había divisado como un docente digital, yo creo que muchos no, ¿sí? Los que trabajamos en el área digital o de la docencia digital sí tenemos claro que para allá va la máquina hace mucho tiempo. Pero en la gran mayoría estábamos acostumbrados a la normalidad, al aula física, y que eso obviamente nos daba nuestra zona de confort. Hoy día nos cambiaron bruscamente nuestras zonas de confort y nos obligamos como profesores, que la gran mayoría somos así, a estudiar, a reaprender y a mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Y a ser más efectivos. Incluso este proceso ha ido acompañado de frustración, de problemas emocionales por parte del equipo de profesores, ¿cierto? De cualquier institución. Entonces, importante es que yo quiero que sientan, por lo que he visto y por lo que he conocido, es que se están haciendo bien las cosas, ¿sí? La pega del profe siempre ha sido invisibilizada, pero en esta oportunidad yo creo que muchos están ahí como en una trinchera digital, por así decirlo, y están avanzando para entregar buenos aprendizajes. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Nuestros soportes los ampliamos, ¿cierto? Bueno, algunos hablaron específicamente de algunas redes sociales o soportes, pero bueno, tenemos Messenger, Instagram, Facebook. La llamada telefónica hoy día sigue siendo súper importante, aunque ustedes no lo crean, para el estudiante que no tiene conectividad, la llamada telefónica de parte del profe, de parte del profesional del programa de integración, cualquier otro, va a significar que hay una preocupación. Eso es una eso flexibiliza, perdón, el currículo y flexibiliza la práctica docente, ¿cierto? El tema del WhatsApp, el tema del correo, una infinidad de cosas. Eh, utilizamos no solo como puente de comunicación, sino también como, yo, ojo, que sin saber lo que vienen a presentar mis colegas, creo que estamos todos bien en onda, utilizamos esto como un puente de comunicación y de enseñanza, ¿sí? No solo comunicación efectiva, sino también comunicación incluso hasta afectiva. Entonces es importante que las cosas que explicaron mis colegas anteriormente sean utilizadas y sientan los niños, las niñas y los jóvenes que efectivamente hay una multicanalidad de cosas o de situaciones que se pueden hacer, ¿sí? No podemos dejar de lado los procesos analógicos, ¿sí? O sea, no podemos dejar de lado quienes no tienen acceso. La educación tiene su premisa de dar accesibilidad a todos. Ojalá exista un acceso universal y quienes no tienen la posibilidad reciban su guía, reciban el tema escrito de cualquier manera, ¿sí? Yo no sé si hoy día todos y todas estamos en la posición de que hay que aprender por aprender, si no es que hay que aprender quizás para el desarrollo social, más que el de la nota. Si muchos profes yo he escuchado y he estado en foro y todo el tema, muchos plantean que ojalá el año no constituya nota, no constituya un montón de cosas, porque los aprendizajes no los podemos medir de manera efectiva, ¿sí? Porque no todos y todas van a poder acceder de manera constante al servicio digital, ¿bien? Una de las cosas en la que me he especializado en los últimos años es en el modelo SAM del doctor Rubén Pontedura, ¿sí? Que habla de la redefinición, ¿cierto?, del proceso de enseñanza. Y lo pasa desde el tema analógico de lo que hacemos regularmente al tema digital. Con un sustento teórico, ustedes los pueden googlear, lo van a encontrar y van a entender cómo funciona. Entonces habla de la redefinición, ¿cierto? La tecnología permite la creación de nuevas actividades previamente inconcebibles. Antes, si ponemos un estudiante de hace muchos años, por así decirlo, de manera guía, de manera física, ¿cierto? Con papel impreso, etcétera, eh, enfrentarlo a una tablet frente a un cuestionario va a ser complejo quizás al principio, pero después obviamente se van a ir adaptando. La modificación es en base y tiene un sustento en la TIC, ¿sí? La tecnología de la comunicación, las tecnologías digitales, como ustedes les quieran llamar, que permiten un importante rediseño de actividades, que es lo que hemos visto de manera constante en este taller. Eh, y la mejora que podemos tener, a diferencia del aula normal, por así decirlo, está basada como o sustentada, perdón, en que hay un aumento de la producción de actividades, pero también hay un aumento en la mejora de la actividad y eso va a transformarse en una calidad. Y en sí, este modelo lo que hace es darle un sustento teórico a lo que estamos haciendo, ¿sí? Para quienes a veces se sienten un poco perdidos, se sienten un poco
solos esta teoría y este modelo que lleva hace muchos años aplicándose, sobre todo en el extranjero, les va a ser de manera útil. Igual la presentación la voy a dejar a disposición. Es un diagrama que utilizamos por lo menos a nivel curricular, ¿cierto? En Santo Tomás. Y habla cómo se reestructura el proceso como tal, ¿sí? Entonces, tenemos como desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, los momentos, la clase teórica, la clase tutorial, etcétera, y también cuáles son los quizás mejores herramientas, y cuando nuestra colega en la primera presentación presentaba el tema de Moodle. Moodle como plataforma da estas posibilidades, ¿sí? De crear el tema de los cuestionarios, el tema de los foros, y así una infinidad de recursos y actividades que te da las plataformas. Bien, nosotros por lo menos ocupamos Microsoft Teams, que nos ha dado bastante resultados, bastante estable, bastante funcional, y permite hacer una infinidad de cosas. Pero es importante que este es un modelo que se puede aplicar para cualquier establecimiento educacional, para cualquier cátedra como tal, ¿sí? Y las conclusiones, yo sé que es breve el espacio de tiempo, de estos temas podemos estar hablando por mucho rato, pero la integración de la tecnología, de la comunicación o de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje es un proceso consciente, ¿sí? Que tiene un marco teórico sobre el cual se fundamenta. Tenemos que estar súper claro que las TICs no aparecieron ahora en la pandemia, ¿sí? Se llevan ocupando hace por lo menos 30, 40 años en educación, solamente que no le habíamos dado el uso, ¿sí? Y tampoco el Ministerio de Educación, los grandes pensadores que tenemos dentro del ministerio, no fueron capaces de divisar que no bastaba con entregar un computador, sino que era necesario una digitalización del sistema, ¿cierto? Y que a nuestros profesores y profesoras del país se les dé la posibilidad de capacitarse de manera gratuita, una infinidad de cosas para que este quizás espacio pandemia hubiese sido mucho más sostenible y mucho más sustentable, que es lo que no ha pasado. Y la integración de la TIC en sí favorece las capacidades de los estudiantes, eso hay que tenerlo súper claro, eh, ya que entregan nuevas competencias que facilitan la inserción laboral en una sociedad digital. Ahí me comí una les pido disculpas. ¿Por qué es importante que la TIC se reconozca como un puente, como un camino? Porque hoy día todo y toda, en todos los trabajos, desde un oficio hasta una profesión, ¿cierto? El ejercicio de una profesión está asociado hoy día a un computador, a un huellero digital, a tomar temperatura, una infinidad de cosas que tienen relación con los temas digitales. Entonces, si no asociamos nuestra cátedra a la TIC, si no somos capaces de que la materia la asociemos a uso de tecnologías, nuestros niños y niñas y jóvenes van a quedar en posiciones desfavorecidas frente a otros establecimientos educacionales que sí la hacen y que sí lo ocupan. Cuando alguien en un principio decía, saquemos el mito del teléfono como una herramienta que obstruye el conocimiento, ocupémoslo quizás como un canalizador de, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, he estado en la sala, no hablo desde afuera, desde la teoría, es complejo, es un proceso de adecuación y adaptación de toda la comunidad, de todo el curso, pero es importante que tengamos claro que es una posibilidad existente y latente. Bien, eso, para cualquier cosa voy a estar disponible ahí. Las chicas van a quedar con mi correo electrónico y también dispuesto a siempre poder aportar con otros temas que se me requiera. Eso. Gracias por la atención.